Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Valeria, tengo 42 años, y lo que les voy a contar hoy cambió mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Todo comenzó hace exactamente 6 meses, cuando encontré a mi esposo Ricardo en nuestra cama matrimonial con su secretaria de 26 años. Pero esa traición, por más dolorosa que fue, resultó ser la puerta hacia una libertad y una fortuna que él nunca supo que yo estaba a punto de heredar. Permítanme contarles desde el principio, porque para entender la magnitud de esta historia, necesitan conocer cómo era mi vida antes de ese día fatídico. Ricardo y yo llevábamos casados 17 años. Nos conocimos cuando yo tenía 25. Y el 28, en una conferencia de negocios en Madrid. Él era un ejecutivo ambicioso, siempre impecable con sus trajes de marca, su sonrisa perfecta y esa labia que podía vender hielo en el Polo Norte. Yo trabajaba como contadora en una empresa mediana, había estudiado con mucho esfuerzo porque venía de una familia humilde. Mi madre, Carmen, era costurera, y mi padre, José, trabajaba en construcción. Éramos 3 hermanas, yo la mayor, luego Sofía que ahora tiene 38 años, y la pequeña Lucía de 35. Cuando Ricardo apareció en mi vida, fue como si el universo me estuviera premiando por todos mis años de esfuerzo. Era atento, detallista, romántico. Me llevaba flores al trabajo, me escribía notas de amor que dejaba en lugares inesperados, me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Valeria, eres mi reina, me decía mientras me abrazaba por la espalda en la cocina de mi pequeño apartamento de soltera. Vamos a construir un imperio juntos, ya verás. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. La boda fue modesta pero hermosa, en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Mi vestido lo había confeccionado mi madre con sus propias manos, trabajando noches enteras para que cada detalle fuera perfecto. Recuerdo que mientras caminaba hacia el altar, Ricardo tenía lágrimas en los ojos. «Te ves como un ángel», me susurró cuando llegué a su lado. En ese momento, pensé que había encontrado a mi compañero de vida, mi alma gemela, mi todo. Los primeros años fueron maravillosos. Ricardo ascendió rápidamente en su empresa, pasó de ser ejecutivo de ventas a gerente regional, y finalmente, hace unos 8 años, decidió abrir su propia consultora de negocios. Yo dejé mi trabajo cuando nació nuestra hija Daniela, que ahora tiene 15 años, y luego llegó Mateo, que tiene 12. Me convertí en ama de casa, algo que nunca había planeado pero que acepté porque Ricardo insistía en que era lo mejor para la familia. «Valeria, mi amor», me decía mientras revisaba documentos en su estudio, «tú encárgate de que nuestro hogar sea perfecto, yo me encargo de que no les falte nada. Es un equipo perfecto, ¿no crees?». Y yo, ingenua, asentía mientras le llevaba su café exactamente como le gustaba, 2 cucharadas de azúcar, un toque de leche, en su taza favorita de porcelana que le había regalado en nuestro 5º aniversario. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar de manera tan gradual que apenas lo noté. Ricardo comenzó a llegar más tarde del trabajo. «Es que el negocio está creciendo, amor, tengo que aprovechar este momento», me explicaba mientras se aflojaba la corbata y se servía un whisky. Las cenas familiares se volvieron cada vez más escasas. Los fines de semana que antes dedicábamos a paseos en familia, ahora los pasaba en la oficina o en reuniones de golf con clientes. Hace aproximadamente 2 años, contrató a una nueva secretaria. Carolina, 26 años, recién graduada de Administración de Empresas, con un máster en Marketing Digital. La primera vez que la vi fue en la fiesta de Navidad de la empresa. Era todo lo que yo había dejado de ser, joven, ambiciosa, con ese brillo en los ojos de quien todavía cree que puede conquistar el mundo. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura perfecta, el cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros, y una sonrisa que parecía sacada de un comercial de pasta dental. «Valeria, te presento a Carolina, mi nueva asistente ejecutiva», me dijo Ricardo esa noche, con un entusiasmo que hacía años no mostraba cuando hablaba de mí. «Es brillante, ha revolucionado completamente nuestro sistema de gestión de clientes». Carolina me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Valeria, es un placer conocerla. Ricardo habla maravillas de usted y de sus hijos». «El placer es mío», respondí,
sintiendo un escalofrío que en ese momento atribuía al aire acondicionado del salón de eventos. ¿Cómo podía saber? ¿Que esa mujer sería la que destruiría mi matrimonio? O mejor dicho, la que me liberaría de una farsa que yo me negaba a ver. Los cambios se aceleraron después de esa noche. Ricardo comenzó a cuidar más su apariencia. Se inscribió en un gimnasio exclusivo del centro, cambió su colonia de siempre por una más cara y moderna, renovó todo su guardarropa. Es importante mantener una imagen profesional impecable, me decía cuando le preguntaba por qué tantos cambios. Los clientes esperan cierto nivel. Yo, mientras tanto, me miraba en el espejo y veía a una mujer de 42 años, con las marcas naturales de 2 embarazos, algunas canas que tenía religiosamente cada mes, y esa expresión cansada de quien ha dejado sus sueños en pausa por demasiado tiempo. Intenté hacer cambios yo también. Me inscribí en clases de yoga, compré cremas carísimas que prometían milagros, incluso consideré procedimientos estéticos. Pero Ricardo apenas lo notaba. ¿Te gusta mi nuevo corte de pelo?, le pregunté una noche durante la cena, después de pasar toda la tarde en el salón de belleza. Ricardo levantó la vista de su teléfono por un segundo. Ah, sí, muy bonito, amor. Por cierto, mañana tengo que viajar a Barcelona por unos días. Carolina me acompañará para tomar notas en las reuniones. El estómago se me revolvió, pero me obligué a sonreír. ¿Carolina? ¿No puede ir Roberto de contabilidad? Carolina conoce mejor el proyecto. No seas paranoica, Valeria. Paranoica. Esa palabra se convirtió en su favorita cada vez que yo expresaba cualquier preocupación. Era paranoica si preguntaba por qué llegaba oliendo a un perfume que no era el mío. Era paranoica si notaba que había cargos extraños en la tarjeta de crédito. Era paranoica si me parecía raro que tuviera que trabajar todos los sábados. Mi hermana Sofía fue la primera en decirme lo que yo me negaba a ver. Estábamos tomando café en su casa una tarde de marzo, mientras nuestros hijos jugaban en el jardín. Valeria, perdóname por lo que te voy a decir, pero creo que Ricardo te está siendo infiel. La taza tembló en mis manos. Sofía, por favor, no empieces tú también. ¿Yo también? ¿Quién más te lo ha dicho? Nadie, es solo que, a veces pienso cosas, pero son tonterías mías. Sofía tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos marrones, idénticos a los míos, estaban llenos de preocupación. Hermana, te conozco desde que naciste. Sé cuando algo te está comiendo por dentro. Háblame. Y entonces, como si hubiera abierto una compuerta, todo salió a borbotones. Le conté sobre los viajes constantes con Carolina, sobre las llamadas que recibía y contestaba en el balcón para que yo no escuchara, sobre cómo había encontrado un recibo de una joyería por un collar de 2.000 euros que yo nunca recibí. Sobre las veces que decía quedarse en la oficina pero ¿arruino mi matrimonio por celos infundados? ¿Y si no lo estás? ¿Cuánto más vas a aguantar? Esa conversación quedó dando vueltas en mi cabeza durante semanas. Mientras tanto, la situación en casa empeoraba. Ricardo estaba cada vez más distante, más irritable. Cualquier cosa lo molestaba. Si la cena no estaba exactamente a las 8, se quejaba. Si los niños hacían ruido mientras trabajaba en casa, explotaba. Si yo intentaba iniciar cualquier tipo de intimidad, siempre tenía una excusa. Estoy cansado, Valeria. Tengo dolor de cabeza. Mañana tengo una presentación importante. Hacía 6 meses que no me tocaba. 6 meses durmiendo en la misma cama como 2 extraños, con un océano de sábanas frías entre nosotros. Fue mi hija Daniela quien, sin saberlo, precipitó el descubrimiento. Un jueves por la tarde, llegó de la escuela más temprano porque habían cancelado su clase de voleibol. Mamá, el coche de papá está en la entrada. ¿No se suponía que estaría en la oficina hasta tarde? Mi corazón dio un vuelco. Ricardo me había dicho esa mañana que tenía reuniones hasta las 9 de la noche. Subí las escaleras con Daniela detrás de mí, aunque le dije que esperara abajo. Algo en mi interior, ese instinto que todas las mujeres tenemos,
me gritaba que algo estaba terriblemente mal. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Los sonidos que venían de adentro no dejaban lugar a dudas. Mi mano tembló en la manija, y por un momento consideré dar media vuelta, fingir que no había visto nada, mantener la farsa de familia perfecta. Pero entonces escuché su voz, la voz de mi esposo, diciéndole a ella las mismas palabras que alguna vez me había dicho a mí. Eres perfecta, Carolina. No sé cómo viví sin ti todos estos años. Empujé la puerta. La escena que vi quedará grabada en mi retina para siempre. Mi cama matrimonial, la cama donde habían sido concebidos mis hijos, donde habíamos compartido 17 años de vida, profanada por la imagen de mi esposo enredado con su secretaria. Las sábanas de satén que yo misma había comprado la semana anterior, arrugadas y manchadas. La lámpara de noche tirada en el suelo. Y ellos dos, congelados como estatuas de sal al verme en el umbral. Valeria. Ricardo saltó de la cama, tratando de cubrirse con la sábana. No es lo que parece, déjame explicarte. Carolina, por su parte, no mostró ni una pizca de vergüenza. Se sentó en la cama, mi cama, cubriéndose apenas con la colcha, y me miró con una mezcla de lástima y superioridad que me dio náuseas. ¿No es lo que parece? Mi voz salió sorprendentemente calmada, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. ¿Entonces qué es, Ricardo? ¿Una reunión de trabajo? ¿Una sesión de team building? Valeria, por favor, ¿los niños? Los niños están abajo, no te preocupes. Aunque Daniela sabe que tu coche está aquí, así que tendrás que inventar una muy buena excusa. Me di vuelta para salir, pero Ricardo me agarró del brazo. Valeria, espera. Podemos hablar de esto. No tiene que terminar así. Me solté con brusquedad. ¿Terminar? Ricardo, esto terminó hace mucho tiempo. Yo fui la única que no quiso verlo. Bajé las escaleras con las piernas temblando. Daniela estaba en la sala, y al verme la cara supo que algo terrible había pasado. Mamá, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? La abracé fuerte, tragándome las lágrimas. Todo va a estar bien, mi amor. Papá y yo tenemos que hablar de algunas cosas de adultos. ¿Por qué no vas a casa de tu tía Sofía? Llévate a Mateo cuando llegue del fútbol. Pero mamá. Por favor, hija. Te prometo que te explicaré todo cuando sea el momento. Media hora después, Ricardo bajó completamente vestido, con Carolina detrás. Ella salió sin decir palabra, aunque me lanzó una última mirada que parecía decir, gané. Ricardo se sentó en el sofá frente a mí, con la cabeza entre las manos. Valeria, lo siento. No quería que te enteraras así. ¿Preferías que no me enterara nunca? No sé qué me pasó. Carolina es diferente. Me hace sentir joven, vivo, exitoso. Cada palabra era una puñalada. ¿Y yo qué te hago sentir? Tú. Suspiró profundamente. Tú me recuerdas todo lo que he dejado de ser. Cuando te veo, veo obligaciones, rutina, aburrimiento. Veo facturas por pagar, hijos que mantener, una vida que ya no quiero. Una vida que construimos juntos, Ricardo. Una familia. Lo sé, y por eso me siento tan culpable. Pero no puedo seguir fingiendo. Estoy enamorado de Carolina, ¿enamorado? La palabra resonó en la habitación como un disparo. 17 años. De matrimonio, 2 hijos, toda una vida compartida, destruida por un enamoramiento con una veinteañera. Quiero el divorcio, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Ricardo levantó la cabeza, y por primera vez vi alivio en sus ojos. Creo que es lo mejor. Podemos hacerlo de manera civilizada, por los niños. Por supuesto. Mañana llamaré a un abogado. Valeria, sobre la división de bienes. La empresa está a mi nombre, como sabes. Pero me aseguraré de que tú y los niños no les falte nada. Pasaré una pensión justa. Justa. Otra palabra que se sentía como veneno en mi boca. ¿Qué era justo después de haber sacrificado mi carrera, mi juventud, mis sueños por su éxito? Ricardo se mudó esa misma noche a un hotel
Yo me quedé sentada en la sala hasta el amanecer, mirando las fotos familiares en la pared, preguntándome en qué momento exacto todo se había roto. ¿Fue cuando nació Daniela y yo dejé de ser Valeria para convertirme solo en mamá? ¿Fue cuando Ricardo empezó a ver su éxito como un logro únicamente suyo, olvidando que yo había estado ahí en cada paso, apoyándolo, sacrificándome? ¿O fue simplemente que Carolina representaba todo lo que yo ya no podía darle: juventud, novedad, esa admiración ciega que yo había perdido después de años de ver sus defectos de cerca? A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para los niños como si fuera un día normal, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de un bufete de abogados en Suiza. ¿Señora Valeria Mendoza? Sí, soy yo. Le llamo del despacho Müller y Associates en Zúrich. Lamento informarle del fallecimiento de su tía abuela, Esperanza Mendoza. Me senté pesadamente en una silla de la cocina. La tía Esperanza. Hacía años que no sabía de ella. Era la hermana mayor de mi abuelo paterno, una mujer que había emigrado a Suiza en los años 50 y había hecho fortuna en el negocio de la relojería de lujo. La había visto solo un par de veces en mi vida, la última en mi boda, donde me había regalado un reloj antiguo bellísimo y me había dicho algo que ahora cobraba un significado especial. Valeria, querida, me había susurrado al oído mientras me abrazaba, eres la única de la familia que me recuerda a mí misma cuando era joven. Fuerte, inteligente, capaz. No dejes que nadie apague tu luz. Señora Mendoza, ¿sigue ahí? La voz del abogado me trajo de vuelta al presente. Sí, disculpe. Es que es una noticia inesperada. Entiendo. El motivo de mi llamada es informarle que usted ha sido nombrada como única heredera universal de los bienes de la señora Esperanza Mendoza. El corazón se me detuvo. ¿Perdón? ¿Única heredera? Así es. La señora Mendoza modificó su testamento hace 6 meses, dejándole a usted la totalidad de su patrimonio, que asciende aproximadamente a 3 millones de euros, además de una propiedad en Zúrich y una colección de relojes antiguos valorada en otros 500.000 euros. Tuve que agarrarme del borde de la mesa. 3 millones de euros. 3 millones y medio en total. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. ¿Está seguro de que no hay un error? Quiero decir, ¿apenas conocía a mi tía abuela? No hay ningún error, señora. De hecho, la señora Mendoza dejó una carta para usted que le enviaremos, junto con toda la documentación. Necesitaremos que viaje a Suiza para finalizar los trámites. ¿Cuándo podría venir? Yo necesito unos días para organizar todo. ¿La próxima semana estaría bien? Perfecto. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para coordinar los detalles. Colgué el teléfono con las manos temblando. 3 millones de euros. La ironía del momento no se me escapaba. Ricardo me había dejado por una mujer más joven, creyendo que yo era solo una ama de casa dependiente sin recursos propios, y ahora yo tenía más dinero del que él había ganado en toda su vida. Mi primer instinto fue llamar a Sofía, pero algo me detuvo. Una voz interior me decía que mantuviera esto en secreto, al menos por ahora. Ricardo había pedido el divorcio pensando que tendría todo el control, que yo dependería de la pensión que él decidiera darme. No tenía idea de que las cartas habían cambiado completamente. Esa tarde, cuando Ricardo vino a buscar algo de ropa, actuó con una condescendencia que me dio náuseas. Valeria, he estado pensando, dijo mientras llenaba una maleta, te daré 2.000 euros al mes de pensión, más los gastos de los niños, por supuesto. La casa la venderemos y dividiremos las ganancias. Creo que es más que justo. 2.000 euros, repetí, manteniendo mi expresión neutral. Es una buena cantidad. Podrás alquilar un apartamento decente, y si quieres, puedes volver a trabajar. Aunque entiendo que después de tantos años fuera del mercado laboral será difícil. La forma en que dijo, difícil, con esa mezcla de lástima y superioridad, me confirmó que estaba tomando la decisión correcta al no decirle nada sobre la herencia. Hablaré con mi abogado, fue todo lo que dije. ¿Abogado? Valeria, no necesitamos complicar las cosas. Podemos llegar a un acuerdo entre nosotros. Prefiero hacerlo todo de manera legal y correcta. Por los niños.
Ricardo suspiró teatralmente. Como quieras. Pero no esperes más de lo que te estoy ofreciendo. La empresa. ¿La construí yo, tú solo? ¿Solo qué, Ricardo? ¿Solo cuidé de tus hijos? ¿Solo mantuve tu casa? ¿Solo abandoné mi carrera para que tú pudieras dedicarte a la tuya? No lo pongas así. Fue una decisión mutua. No, fue tu decisión que yo acepté porque confiaba en ti. Porque creía que éramos un equipo. Se fue sin decir más, y yo me quedé en la habitación que habíamos compartido, mirando el espacio vacío donde había estado su ropa. Esa noche, mientras los niños dormían, abrí mi laptop y empecé a investigar sobre inversiones, propiedades, todo lo que necesitaría saber para manejar mi nueva fortuna. No iba a ser la mujer ingenua que había sido. Esta vez, tomaría el control de mi vida. Al día siguiente contraté a la mejor abogada de divorcios de la ciudad, Carmen Ruiz, una mujer de unos 50 años con fama de ser implacable en la corte. Señora Mendoza, me dijo en nuestra primera reunión, revisando los documentos que le había llevado, su esposo tiene una empresa valuada en aproximadamente 1,5 millones de euros. Según la ley, usted tiene derecho a la mitad de todos los bienes gananciales. Él dice que la empresa es solo suya. Carmen sonrió de una manera que me recordó a un tiburón. Eso lo decidirá un juez. Pero dígame, ¿hay algo más que deba saber? ¿Algún activo adicional? Dudé por un momento, luego decidí confiar en ella. Le conté sobre la herencia. Sus ojos brillaron con interés. Fascinante. ¿Y esta herencia? La recibió después de que su esposo pidiera el divorcio, ¿correcto? Técnicamente, mi tía murió hace 2 semanas, pero me enteré ayer, después de que Ricardo se mudara. Perfecto. Eso significa que no es un bien ganancial. Es completamente suyo. Mi consejo, no se lo diga hasta que sea absolutamente necesario. Deje que él muestre sus cartas primero. La semana siguiente viajé a Suiza. Les dije a los niños que iba a visitar a una amiga enferma, y a Ricardo que necesitaba unos días para procesar todo. Él, magnánimo ahora que creía tener el control, me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Zúrich me recibió con un cielo gris y una lluvia fina que parecía reflejar mi estado de ánimo. El despacho de abogados estaba en un edificio histórico en el centro de la ciudad, todo mármol y madera oscura, respirando esa elegancia discreta del dinero viejo. El señor Müller, un hombre de unos 60 años con un español impecable, me recibió en su oficina. Señora Mendoza, es un placer conocerla finalmente. Su tía hablaba mucho de usted. ¿En serio? Apenas nos vimos un par de veces. Esperanza era una mujer muy observadora. Me dijo que usted era la única de la familia que había heredado su espíritu. Me pidió que le entregara esto personalmente. Me dio un sobre color crema con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi tía. Lo abrí con manos temblorosas. Querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo en este mundo ha terminado. No te entristezcas por mí, viví una vida plena, libre, bajo mis propios términos. Te dejo mi fortuna no por obligación familiar, sino porque veo en ti algo que vi en mí misma hace muchos años, una mujer fuerte atrapada en las expectativas de otros. Cuando te vi en tu boda, vi tus ojos brillantes de amor, pero también vi la sombra de la duda. Vi cómo mirabas a tu esposo, con adoración pero también con miedo. Miedo a no ser suficiente, a perderlo, a decepcionar. Yo también me casé joven, ¿sabes? Con un hombre que prometió el mundo pero que esperaba que yo me hiciera pequeña para que él pudiera sentirse grande. Me tomó 5 años darme cuenta de que el amor no requiere que te disminuyas. Me divorcié, me mudé a Suiza, y construí mi propia vida, mi propio éxito. No sé qué situación estarás viviendo cuando leas esto, pero quiero que sepas que este dinero es tu libertad. Úsalo sabiamente, no para vengarte si alguien te ha herido, sino para construir la vida que realmente quieres. Para ser la mujer que realmente eres cuando nadie te está mirando. Hay una condición en mi testamento que el señor Müller te explicará. No es una trampa, es una protección. Confía en el proceso. Con amor y esperanza, las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Esta mujer que apenas conocí me había visto, realmente visto, de una manera que ni
Siquiera yo misma me había visto. Señora Mendoza, dijo el señor Müller gentilmente, la condición que menciona su tía es simple, los fondos estarán en un fideicomiso durante 6 meses. Durante ese tiempo, usted recibirá una suma mensual de 50.000 euros para sus gastos, pero el capital completo no será liberado hasta que pase ese periodo. Su tía quería asegurarse de que tuviera tiempo para planear su futuro sin tomar decisiones apresuradas. 50.000 euros al mes. Era más de lo que Ricardo ganaba. La ironía me hizo sonreír por primera vez en días. «Hay algo más», continuó el señor Müller. «La propiedad aquí en Zúrich. Es un apartamento en el casco antiguo, completamente amoblado. Su tía especificó que quería que usted lo viera antes de decidir si quedárselo o venderlo. El apartamento era espectacular. Un ático con vista al río Limmat, decorado con una mezcla perfecta de antigüedades y arte moderno. Cada habitación contaba una historia, desde la biblioteca con primeras ediciones hasta el estudio donde mi tía había dirigido sus negocios. En la habitación principal, encontré una foto de ella, tomada probablemente en los años 80. Se veía poderosa, segura, libre. La mujer que yo quería ser. Pasé 3 días en Zúrich, no solo arreglando los papeles sino también pensando, planeando, imaginando mi nueva vida. Por primera vez en años, me sentía dueña de mi destino. Cuando regresé a España, encontré a Ricardo en la casa, empacando más cosas. Carolina estaba con él, sentada en mi cocina, tomando café de mis tazas, como si ya fuera la señora de la casa. «Valeria», dijo Ricardo con incomodidad, «no sabía que volverías hoy». «Es mi casa, Ricardo. No necesito avisar». Carolina se levantó con una sonrisa falsa. «Hola, Valeria». Solo estaba ayudando a Ricky con algunas cosas. ¿Ricky? En 17 años yo nunca lo había llamado así. Era un nombre que él odiaba, decía que sonaba poco profesional. «Carolina, ¿podrías esperar en el coche?», le pedí con una calma que no sentía. «Necesito hablar con Ricardo a solas. No creo que sea apropiado que le des órdenes a mi novia». Intervino Ricardo. «¿Tu novia? Qué rápido, considerando que todavía estás casado conmigo». Carolina tuvo la decencia de verse incómoda. «Mejor los dejo solos», murmuró, saliendo rápidamente. «¿En serio, Ricardo? ¿La traes a nuestra casa?». «Pronto será mi casa. Mi abogado dice que tengo buenos argumentos para quedármela, considerando que yo pago la hipoteca. Con el dinero que ganaste mientras yo cuidaba de tus hijos y tu hogar». «Ese disco rayado otra vez, Valeria. Mira, seamos prácticos. No tienes trabajo, no tienes ingresos propios. ¿Realmente quieres ir a juicio? Acepta mi oferta y terminemos con esto civilizadamente». Si supiera, pensé. Si supiera que en mi cuenta bancaria suiza ya había 50.000 euros esperándome, que en 5 meses tendría acceso a millones. Pero me mordí la lengua. Que siguiera creyendo que tenía todo el poder. «Mi abogada te contactará», fue todo lo que dije. «¿Tu abogada?», se burló. «¿Y con qué le estás pagando?». «Con el dinero de la tarjeta de crédito que yo pago». «Eso no es asunto tuyo». Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Los niños tomaron la noticia del divorcio mal, especialmente Daniela. «¿Es por esa mujer rubia que vi en casa?», me preguntó una noche, mientras la ayudaba con su tarea de matemáticas. «Es complicado, mi amor. A veces los adultos». «No me trates como una niña, mamá. Sé que papá te engañó. Todos en la escuela lo saben porque Marta, la hija de la vecina, los vio besándose en el estacionamiento del centro comercial». La abracé fuerte. «Lo siento tanto, mi amor. Siento que tengas que pasar por esto. No es tu culpa, mamá. Papá es el idiota. Daniela, no hables así de tu padre». «¿Por qué no? ¿Acaso no es verdad? Te cambió por alguien que podría ser su hija. Es asqueroso». Mateo, por otro lado, se volvió más callado, más retraído. Pasaba horas en su cuarto jugando videojuegos. Y sus notas empezaron a bajar. Intenté hablar con él, pero a los 12 años, los niños no son muy comunicativos sobre sus sentimientos. «Ricardo,
Mientras tanto, vivía su nueva vida como si fuera un adolescente. Publicaba fotos en Instagram con Carolina en restaurantes caros, viajes a París, Barcelona, Roma. El dinero que decía no tener para una pensión decente aparentemente. Sí lo tenía para impresionar a su nueva novia. Mi hermana Sofía estaba indignada. ¿Cómo puede ser tan descarado? Si los niños pueden ver todo eso en las redes sociales. Déjalo, le dije una tarde mientras tomábamos té en mi jardín. Que disfrute mientras pueda. Valeria, hay algo diferente en ti. Estás muy tranquila para alguien que está pasando por un divorcio. He tenido tiempo para procesarlo. No, es algo más. Es como si supieras algo que nosotros no sabemos. Le sonreí misteriosamente. La vida da muchas vueltas, Sofía. La audiencia de divorcio se fijó para octubre, 5 meses después de la separación. Carmen había hecho un trabajo excepcional, documentando todos los años que había sacrificado mi carrera, el valor del trabajo doméstico no remunerado, las contribuciones indirectas al éxito de la empresa de Ricardo. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Al día siguiente, Ricardo finalmente sabría que ya no tenía poder sobre mí. La sala del juzgado estaba fría, impersonal. Ricardo llegó con un traje caro y Carolina a su lado, lo cual me pareció de muy mal gusto. Yo llegué sola, con un traje sastre negro que me había comprado con mi propio dinero que Ricardo no sabía que tenía. El juez, una mujer de unos 60 años con expresión severa, revisó los documentos. Señor Mendoza, comenzó, usted solicita quedarse con la casa familiar y ofrece una pensión de 2.000 euros mensuales. ¿Es correcto? Sí, su señoría. Considero que es más que generoso, considerando que mi esposa no ha trabajado en 15 años por decisión propia. ¿Decisión propia?, intervino Carmen. Su señoría, tenemos evidencia de que el señor Mendoza presionó a mi clienta para que dejara su trabajo, prometiéndole que él proveería para la familia. Eso fue hace 15 años, protestó el abogado de Ricardo. Las circunstancias han cambiado. Sí, dijo Carmen con una sonrisa, han cambiado porque el señor Mendoza decidió tener una aventura con su empleada de 26 años. Eso no es relevante para la división de bienes, argumentó el abogado de Ricardo. La jueza levantó la mano para silenciarlos. Revisaré todos los argumentos. Pero antes, necesito saber si hay algún otro activo que no haya sido declarado. Les recuerdo que ocultar bienes en un proceso de divorcio es un delito grave. Ricardo se apresuró a hablar. Su señoría, he sido completamente transparente. Mi empresa, la casa, los ahorros, todo está declarado. Señora Mendoza. La jueza me miró directamente. Este era el momento. Carmen me había aconsejado esperar hasta que el juez preguntara directamente. Su señoría, dije con voz clara. Hace 5 meses, después de que mi esposo solicitara el divorcio, heredé una suma considerable de mi tía abuela en Suiza. El silencio en la sala fue ensordecedor. Vi cómo la cara de Ricardo pasaba de la confusión al shock. ¿Heredaste?, balbuceó. ¿Cuánto? 3 millones de euros, dije calmadamente, más una propiedad en Zúrich y una colección de relojes antiguos valorada en $500,000 de euros. Ricardo se puso de pie de un salto. Eso es imposible. Tu familia es de clase trabajadora. Mi tía abuela Esperanza emigró a Suiza en los años 50 y construyó un imperio en el negocio de relojería de lujo. Algo que tú sabrías si alguna vez hubieras mostrado interés real en mi familia. Pero ese dinero es ganancial. Tengo derecho a la mitad. Carmen intervino suavemente. En realidad, señor Mendoza, no. La herencia se recibió después de la separación, de hecho, cuando usted ya había abandonado el hogar conyugal y solicitado el divorcio. Según la ley, es un bien privativo de la señora Mendoza. La cara de Ricardo se puso roja. Esto es una trampa. Lo planeaste todo. ¿Planear la muerte de mi tía?, pregunté con ironía. No, Ricardo. Lo único que planeé fue no decírtelo hasta que fuera necesario. Querías divorciarte pensando que yo quedaría desamparada, dependiente de las migajas que quisieras darme. Bueno, sorpresa. Carolina,
que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. «Ricky, ¿esto significa que ella tiene más dinero que tú?» «Cállate, Carolina», le espetó Ricardo, y por primera vez vi a la joven parecer insegura. La jueza golpeó su martillo. «Orden en la sala. Señor Mendoza, siéntese. Considerando toda la información presentada, mi decisión es la siguiente: la casa familiar será vendida y las ganancias divididas equitativamente. El señor Mendoza pagará una pensión de 3.000 euros mensuales para los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. La empresa del señor Mendoza, al ser iniciada durante el matrimonio con el apoyo no remunerado de la señora Mendoza, será evaluada y ella recibirá el 30% de su valor actual». «¿30%?» gritó Ricardo. «Eso es un robo». «Es justicia», dijo la jueza firmemente. La señora Mendoza sacrificó su carrera para apoyar la suya. En cuanto a la herencia de la señora Mendoza, al ser recibida post-separación, permanece como bien privativo. Caso cerrado. Salí del juzgado sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Ricardo me alcanzó en el estacionamiento, con Carolina trotando detrás en sus tacones altos. «Valeria, espera. Tenemos que hablar». Me giré hacia él. «¿Ahora quieres hablar? ¿Ahora que sabes que no soy la esposa mantenida y sin recursos que pensabas?» «No es eso, es solo que 3 millones de euros, Valeria. Es mucho dinero. ¿Los niños?» «Los niños estarán perfectamente cuidados. Siempre lo han estado, por mí». «Tal vez fui apresurado», dijo, y vi cómo Carolina lo miraba con alarma. «Tal vez deberíamos intentar terapia de pareja». No pude evitar reírme. «¿Terapia de pareja?» «Ricardo, me encontraste en la cama con otra mujer. Me dijiste que estabas enamorado de ella. Me humillaste, me desechaste como si fuera basura. ¿Y ahora quieres terapia porque descubriste que tengo dinero?» «Piensa en los niños, Valeria. Necesitan a sus padres juntos. Los niños necesitan padres que se respeten. Y tú perdiste mi respeto el día que decidiste que Carolina de 26 años era más importante que tu familia». Carolina finalmente explotó. «Ricardo, ¿estás sugiriendo volver con ella? ¿Qué hay de nosotros? ¿De nuestros planes? Carolina, ¿no es el momento?» «Sí es el momento. Me prometiste que nos casaríamos en cuanto el divorcio estuviera finalizado. Me prometiste que viajaríamos por el mundo, que me comprarías un apartamento en el centro». «¿Con qué dinero, Carolina?», le espetó Ricardo. «Acabo de perder el 30% de mi empresa». La pelea que siguió fue épica. Carolina gritando que había desperdiciado su juventud con él, Ricardo tratando de calmarla mientras me miraba suplicante, como si yo pudiera salvarlo de alguna manera. Me subí a mi coche y los dejé discutiendo en el estacionamiento. En el espejo retrovisor, vi a Carolina lanzarle las llaves del Mercedes que él le había regalado y marcharse furiosa en un taxi. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías sentido lástima por el hombre que había destruido tu matrimonio por una aventura? Yo no sentí nada más que una extraña paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con el dinero mensual que recibía del fideicomiso, alquilé una casa hermosa en una mejor zona de la ciudad, cerca del mejor colegio donde inscribía a los niños. Contraté a una terapeuta familiar para ayudarnos a procesar el divorcio, algo que Ricardo criticó diciendo que era gastar dinero innecesariamente, hasta que el terapeuta le explicó el daño que su comportamiento había causado en los niños. Daniela floreció en su nueva escuela. Se unió al equipo de debate y descubrió una pasión por el derecho. «Quiero ser abogada como Carmen», me dijo un día. «Quiero ayudar a mujeres como tú, mamá». Mateo tardó más en adaptarse, pero poco. A poco fue saliendo de su caparazón. Lo inscribí en clases de programación, algo que siempre había querido hacer pero Ricardo consideraba una pérdida de tiempo. Resultó tener un talento natural para ello. Mi hermana Sofía no podía creer el giro que había tomado mi vida. «Es como una telenovela», me dijo una tarde mientras mirábamos a nuestros hijos jugar en el jardín de mi nueva casa. «La esposa engañada que resulta ser millonaria. Ricardo debe estar mordiéndose los codos». Y así era. Ricardo intentó acercarse varias veces. Primero con flores y disculpas, luego con promesas de cambio,
finalmente con intentos de manipulación emocional usando a los niños. Pero yo había aprendido mi lección. El dinero no había cambiado quién yo era, pero sí me había dado la libertad de elegir, y elegía no volver a ser la mujer sumisa y dependiente que había sido. Carolina, por su parte, no tardó en encontrar a otro ejecutivo mayor que la mantuviera. La vi una vez en un restaurante, del brazo de un hombre que fácilmente podría ser su abuelo, luciendo joyas que probablemente costaban más que el salario anual de una persona promedio. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi en ellos algo que no esperaba: envidia. No por el hombre o las joyas, sino por algo más profundo. Tal vez envidiaba mi libertad, mi capacidad de estar sola y ser feliz. O tal vez solo proyectaba mis propios sentimientos. El día que finalmente se liberó el fideicomiso completo, estaba en Zúrich. Había decidido quedarme con el apartamento de mi tía, convertirlo en mi refugio personal. Estaba en el balcón, mirando el río, cuando el señor Müller me llamó para confirmar que los fondos estaban disponibles. ¿Qué piensa hacer ahora, señora Mendoza?, me preguntó. Vivir, respondí simplemente. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente vivir. Y eso hice. Invertí parte del dinero en un fondo educativo para mis hijos, asegurándome de que tendrían las oportunidades que quisieran perseguir. Compré una casa modesta pero hermosa, nada ostentoso, solo lo suficiente para que fuera nuestro hogar. Doné una suma considerable a una organización que ayuda a mujeres en situaciones de violencia doméstica, porque aunque mi situación no había sido física, entendía el dolor de sentirse atrapada. Y lo más importante, volví a estudiar. A los 42 años, me inscribí en un máster en gestión empresarial. No porque necesitara trabajar, sino porque quería demostrarme a mí misma que podía. Que la Valeria que había abandonado sus sueños por un hombre que no la valoraba podía renacer más fuerte. Ricardo, mientras tanto, luchaba por mantener su empresa a flote. Sin Carolina para impresionar, pero con los gastos de mantener la imagen de éxito que había construido, más la pensión de los niños y el porcentaje que tuvo que pagarme de la empresa, su situación financiera se volvió precaria. Escuché por amigos en común que había tenido que vender su Mercedes, mudarse a un apartamento más pequeño, incluso considerar fusionar su empresa con un competidor. Un día, casi un año después del divorcio, me lo encontré en el supermercado. Estaba en la sección de ofertas, comparando precios de pasta, algo que el Ricardo de antes jamás hubiera hecho. Me vio y por un momento pareció que iba a darse vuelta y huir, pero luego se acercó. Valeria. ¿Te ves bien? Gracias. Tú también, mentí. Se veía cansado, envejecido, con canas que ya no se molestaba en teñir. Escuché que estás estudiando. Sí. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Valeria, ¿yo? Se detuvo, parecía luchar con las palabras. Lo siento. Siento todo. Fui un idiota. Tenía todo y lo perdí por nada. No fue por nada, Ricardo. Fue por tu ego, tu necesidad de sentirte joven y deseado. Y sabes qué, te entiendo. Todos queremos sentirnos así. La diferencia es que algunos no destruimos a nuestra familia en el proceso. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Lo pensé por un momento. Ya te perdoné, Ricardo. No por ti, sino por mí. El rencor es una carga muy pesada. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver atrás. Los niños me odian. No te odian. Están heridos. Dales tiempo, sé consistente. Demuéstrales que pueden confiar en ti de nuevo. Pero tiene que ser por ellos, no porque esperes algo a cambio. Nos despedimos cordialmente, y mientras lo veía alejarse con su carrito medio vacío, sentí algo que no esperaba: compasión. No amor, no nostalgia, solo compasión por el hombre que había tenido todo y lo había perdido por perseguir un espejismo. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda a algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. 6 meses después, estaba en mi graduación del máster. Daniela y Mateo estaban en primera fila, aplaudiendo con orgullo cuando recibí mi diploma. Incluso Ricardo vino, sentado varias filas atrás, y cuando nuestros ojos se encontraron, asintió con algo que parecía respeto genuino. Después de la ceremonia, mientras celebrábamos en un restaurante, Daniela hizo un brindis que me hizo llorar. Por mi mamá, dijo,
levantando su copa de jugo de naranja, que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el valor de una persona no está en lo que otros piensen de ella sino en lo que ella piense de sí misma, y que a veces las peores traiciones pueden llevarnos a las mejores versiones de nosotros mismos. Mateo añadió, con esa seriedad que solo los adolescentes pueden tener, y por la tía abuela Esperanza, que aunque no la conocimos mucho, nos dio el regalo más grande, una mamá libre y feliz. Esa noche, ya en casa, encontré una carta que había guardado de mi tía Esperanza, una que había venido con los documentos legales pero que no había tenido el valor de leer hasta ahora. Valeria querida, si estás leyendo esta carta adicional, significa que has pasado los 6 meses del fideicomiso y has tomado control de tu herencia. Espero que estos meses te hayan dado tiempo para pensar, planear, y sobre todo, para descubrir quién eres cuando no estás definida por otros. Quiero contarte algo que nunca le conté a nadie de la familia. Cuando dejé España, no fue solo por buscar oportunidades. Fue porque mi esposo de entonces me había sido infiel con mi mejor amiga. En aquellos tiempos, una mujer divorciada era una paria social. Mi familia me rogó que lo perdonara, que pensara en el qué dirán. Pero yo sabía que si me quedaba, moriría por dentro poco a poco. Suiza me dio la oportunidad de renacer. No fue fácil. Hubo noches en que lloré hasta quedarme sin lágrimas, días en que la soledad parecía ahogarme. Pero cada día que pasaba siendo dueña de mis decisiones, cada éxito que lograba por mi propio esfuerzo, me devolvía un pedazo del alma que había perdido. No te dejo este dinero para que te vengues de quien te haya herido. La mejor venganza, querida Valeria, es vivir bien. Es despertar cada mañana sabiendo que eres dueña de tu destino. Es mirar a tus hijos a los ojos y saber que les estás enseñando con el ejemplo que el amor propio no es negociable. Usa este dinero para construir, no para destruir. Para elevarte, no para hundir a otros. Y sobre todo, úsalo para ser feliz. La felicidad genuina, esa que viene de adentro, esa que no depende de la aprobación o el amor de otros, es el mayor lujo que el dinero puede comprar. Vive, Valeria. Vive en grande, vive en pequeño, pero vive auténticamente. Y cuando llegue mi momento de partir de este mundo, lo haré sabiendo que mi legado no fue solo dinero, sino la libertad de otra mujer para escribir su propia historia. Con amor infinito, Esperanza, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Esta mujer, esta desconocida familiar, había visto en mí algo que yo misma había olvidado que existía. Y me había dado no solo los medios económicos, sino el permiso emocional para ser yo misma. Hoy, 2 años después del divorcio, mi vida es irreconocible comparada con lo que era. Abrí mi propia consultoría financiera especializada en ayudar a mujeres a lograr independencia económica. No porque necesite el dinero, sino porque encontré mi propósito en empoderar a otras que están donde yo estuve. Ricardo rehizo su vida. Está saliendo con una mujer de su edad, divorciada también, con hijos. Por lo que me cuentan los niños, es una buena persona que no tolera sus antiguas actitudes. Papá ha cambiado, me dijo Daniela hace poco. Sandra no le permite tratarla como él te trataba a ti. Es raro verlo así, como domesticado. Me alegro por él. Todos merecemos segundas oportunidades, incluso aquellos que desperdiciaron las primeras de manera espectacular. Carolina se casó con el ejecutivo mayor que había conocido. La vi en las páginas de Sociedad, luciendo espectacular en su vestido de diseñador. Pero sus ojos, esos ojos que una vez brillaron con la victoria de haberme robado a mi esposo, ahora lucían opacos, vacíos. Me pregunté si alguna vez se daría cuenta de que había cambiado su juventud por seguridad económica. Tal como yo había cambiado mis sueños por un matrimonio que resultó ser una ilusión. Mi relación con mis hijos nunca ha sido mejor. Daniela, ahora con 17 años, es una joven fuerte, segura, que no tiene miedo de expresar sus opiniones. Está aplicando a las mejores universidades para estudiar Derecho, y sé que será brillante en lo que decida hacer. Mateo, con 14, es más callado pero igualmente determinado. Su talento para la programación lo ha llevado a ganar varios concursos juveniles, y ya está pensando en crear su propia startup. Mamá, me dijo Mateo una noche mientras cenábamos, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé cuidadosamente. Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo dudando de mi valor. Me arrepiento de haber necesitado que tu padre me dejara para darme cuenta de lo fuerte que era.
Pero no me arrepiento del camino que me trajo hasta aquí, porque ese camino me dio a ustedes dos, y me convirtió en quien soy ahora. Yo me alegro de que papá se fuera, dijo Daniela abruptamente. Sé que suena horrible, pero es verdad. Si se hubiera quedado, tú seguirías siendo infeliz, fingiendo que todo estaba bien. Y nosotros hubiéramos crecido pensando que eso es el amor. Ahora sabemos que no lo es. Sus palabras me golpearon profundamente. Nuestros hijos ven más de lo que creemos, absorben más de lo que imaginamos. Al quedarme en un matrimonio infeliz. Por ellos, en realidad les estaba enseñando que está bien conformarse, que está bien ser tratado con menos respeto del que uno merece. La herencia de mi tía Esperanza no fue solo económica. Fue una lección de vida, un recordatorio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, de que el valor de una mujer no está en su juventud o en su capacidad de mantener a un hombre a su lado, sino en su fuerza, su resiliencia, su capacidad de levantarse después de caer. Hace poco, recibí una carta de una mujer que había leído sobre mi historia en un artículo del periódico local sobre mujeres emprendedoras. Me contaba que estaba en una situación similar a la mía, atrapada en un matrimonio infeliz, sin recursos propios, con miedo de dar el salto. No tengo una tía rica que me deje millones, escribió, pero su historia me dio esperanza de que hay vida después del divorcio, de que puedo reconstruirme aunque tenga que empezar de cero. Le respondí contándole sobre los recursos disponibles, las organizaciones que ayudan, los primeros pasos para lograr independencia. Porque esa es la verdadera herencia que quiero dejar, no solo a mis hijos, sino a cualquier mujer que necesite escucharlo. Vales más de lo que crees, eres más fuerte de lo que imaginas, y mereces ser feliz. Mi historia no es única. Hay miles de mujeres que han pasado por traiciones similares, que han tenido que reconstruirse desde las cenizas de un matrimonio destruido. La diferencia es que yo tuve la suerte de recibir una herencia que me dio opciones. Pero el dinero, aunque ayuda enormemente, no es lo que te reconstruye. Lo que te reconstruye es la decisión de no dejarte vencer, de no permitir que la traición de otro defina tu valor. ¿Has tenido una suegra, hermana, cuñada, o incluso una pareja que te haya hecho sentir que no vales nada? ¿Que te haya traicionado cuando más vulnerable eras? Quiero que sepas que no estás sola. Que hay luz al final del túnel, aunque ahora no puedas verla. Mi tía Esperanza tenía razón, la mejor venganza es vivir bien. No para demostrarle nada a quien te hirió, sino para demostrarte a ti misma que eres capaz de más de lo que jamás imaginaste. Hoy, mientras escribo esto desde el balcón del apartamento de Zúrich que heredé, mirando el río que fluye constante sin importar los obstáculos que encuentre, pienso en todas las mujeres que están donde yo estuve. Atrapadas, asustadas, dudando de su valor. A todas ellas les digo, la vida puede cambiar en un instante. A veces para mal, como cuando descubres una traición. Pero a veces, solo a veces, esa traición es la puerta hacia una libertad que no sabías que necesitabas. Ricardo me dejó por su secretaria más joven pensando que me estaba desechando como un objeto obsoleto. No sabía que me estaba liberando para convertirme en la mujer que siempre debí ser. No sabía que mientras él perseguía la juventud en brazos de Carolina, yo estaba a punto de heredar no solo millones de euros, sino algo mucho más valioso, mi libertad, mi dignidad, mi vida. ¿Crees que exageré en mi reacción? ¿Qué debería haber sido más compasiva con Ricardo cuando se dio cuenta de su error? ¿O crees que hice lo correcto al mantener mi distancia y enfocarme en reconstruir mi vida? La vida tiene formas curiosas de hacer justicia. Ricardo buscó en Carolina juventud y admiración, y terminó solo y luchando financieramente. Carolina buscó en Ricardo seguridad y lujo, y terminó atrapada en otro matrimonio por conveniencia. Y yo, que parecía haber perdido todo, terminé ganando más de lo que jamás soñé. Pero la verdadera victoria no es el dinero en el banco o la casa hermosa o los viajes que ahora puedo permitirme. La verdadera victoria es la paz que siento cuando me acuesto cada noche, sabiendo que soy dueña de mi vida. Es la sonrisa genuina que veo en el espejo cada mañana. Es el orgullo en los ojos de mis hijos cuando me ven graduarme, emprender, vivir. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios porque cada historia compartida es un recordatorio de que no estamos solas, de que juntas somos más fuertes. Y recuerda,
Familia de venganza final, a veces las peores traiciones esconden las mejores bendiciones. A veces necesitamos que nos rompan el corazón para descubrir que teníamos la fuerza para reconstruirlo más fuerte. Y a veces, solo a veces, el universo tiene preparada una sorpresa que cambiará todo lo que creíamos saber sobre nosotras mismas. Mi nombre es Valeria, tengo 44 años ahora, y esta es mi historia de cómo mi esposo me dejó por su secretaria más joven sin saber que yo acababa de heredar 3 millones de euros. Una historia de traición, sí, pero sobre todo, una historia de renacimiento, de descubrimiento personal, y de la dulce justicia que a veces la vida nos regala cuando más la necesitamos. Gracias por escucharme, familia de venganza final. Hasta la próxima historia, y recuerden, su valor no lo determina nadie más que ustedes mismas.